Antes de que comience la historia, por favor, dejad en los comentarios desde qué ciudad o país estáis viendo esto. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más interesantes. Mi mundo se sentía pequeño pero lleno. Pequeño porque giraba en torno a nuestro modesto piso de alquiler y lleno por la risa de nuestro pequeño hijo Laro. Aquella mañana, como cientos de otras mañanas, yo, Alodia, le estaba dando de comer a Laro una papilla de cereales que yo misma había preparado. El pañuelo ligero que llevaba al cuello estaba un poco torcido porque Laro acababa de tirar de él entre risas. Ese niño de 5 años era el centro de mi universo. Era la razón detrás de cada uno de mis cansancios y también la fuente de toda mi felicidad. Mi marido, Hugo, se había ido a trabajar al amanecer. Siempre estaba ocupado trabajando duro, o eso decía, por nosotros. Siempre le creí. Lo amaba con los pedazos de un corazón que la vida había agotado antes de conocerlo. Vivíamos con lo justo. Hugo era gerente junior en una promotora inmobiliaria. Su sueldo era suficiente para pagar el alquiler, las facturas y las necesidades diarias, pero apenas quedaba algo para ahorrar. Nunca me quejé. Para mí, tener a un buen Hugo y a un Laro sano era más que suficiente. Mis padres habían fallecido hacía mucho tiempo, dejándome completamente sola antes de que Hugo llegara y me diera una nueva familia. Mientras fregaba los platos del desayuno, sonó mi móvil, cuya pantalla ya estaba rota por varias partes. El número era desconocido. Mi corazón latió un poco más fuerte. Rara vez me llamaba alguien que no fuera Hugo o las madres del grupo del parque. Me sequé las manos mojadas en el delantal y contesté. Dígame, ¿hablo con la señora Alodia? La voz al otro lado sonaba grave, profesional y extraña. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, señora Alodia. Mi nombre es Ramírez. Soy abogado del bufete Ramírez y Asociados. Soy el albacea testamentario de su difunto padre. Mi corazón se detuvo por un instante. Padre. Hacía tanto tiempo que no oía esa palabra pronunciada de forma oficial. Mi padre. Mi voz tembló. ¿Qué ocurre con mi padre? Señora Alodia, por favor, mantenga la calma. Sé que esto es repentino. Hay algo que su difunto padre le dejó. Algo que solo hemos podido procesar y liquidar ahora, después de cumplir con varios procedimientos legales complejos. Su padre mantuvo un fondo de inversión a largo plazo a su nombre. El señor Ramírez hizo una pausa, como para darme tiempo a respirar. ¿Un fondo? ¿Qué fondo? Que yo sepa, mi padre no tenía nada cuando murió. Mi memoria voló hacia un funeral sencillo, años atrás. Solo estábamos yo y unos pocos vecinos. Eso es lo que todo el mundo pensaba, señora. Pero resultó ser muy astuto. Apartó la mayor parte de sus activos en una inversión protegida muy confidencial, a la que solo usted, como única heredera, podría acceder después de un periodo determinado. Y ese fondo ya ha vencido. Todavía no entendía. No lo comprendo, señor. ¿Qué significa eso? Se oyó un suspiro paciente al otro lado. Señora Alodia, en resumen, usted es la heredera legítima del fondo de inversión de su difunto padre. Después de deducir todos los impuestos y gastos administrativos, la cantidad neta que ingresará en su cuenta es de 8 millones de euros. El plato que sostenía se me resbaló de las manos, cayó al suelo de baldosas y se hizo añicos. 8 millones de euros. No había oído mal. Mis oídos zumbaban, mis piernas flaqueaban. Me dejé caer en el suelo frío de la cocina, entre los trozos de cerámica. Señor, señor, no está bromeando, ¿verdad? Sí sé. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. No bromeo, señora Alodia. Esto es muy serio. He estado intentando localizarla durante los últimos meses. Sus datos de empadronamiento indicaban que se había mudado a menudo. Afortunadamente, al final encontré su número de teléfono registrado, explicó el señor Ramírez. Necesitamos concertar una reunión para que pueda firmar los documentos de liquidación. Señora, ¿se encuentra bien? Yo. No podía articular palabra. Las lágrimas ahora corrían libremente. Esto no era un sueño, era real. Mamá, ¿qué te pasa? La vocecita de Laro sonaba preocupada. Corrió a la cocina y me vio llorando en el suelo. Rápidamente me sequé las lágrimas, intentando sonreír. No pasa nada, cariño, mamá. Mamá solo está muy feliz. Después de colgar el teléfono con el señor Ramírez, con la promesa de reunirnos pronto en su despacho, seguí sentada en el suelo. Mi mente divagaba. 8 millones de euros. Lo repetí una y otra vez en mi cabeza. Una cifra que nunca me había atrevido a imaginar ni en mis sueños más locos. Podía comprar una casa de verdad, no un piso de alquiler, una casa con jardín para que Laro jugara. Podía enviar a Laro al mejor colegio. Podía
Podía ayudar a Hugo. Sí, Hugo, mi marido. El rostro de Hugo apareció instantáneamente en mi mente, su cara de cansancio cada vez que volvía del trabajo, sus quejas sobre su jefe, su sueño de abrir su propio negocio, siempre frustrado por la falta de capital. Ahora todo eso podía hacerse realidad. Podíamos cumplir todos nuestros sueños. Hugo ya no tendría que trabajar hasta romperse la espalda para otros. Una nueva energía recorrió mi cuerpo. Tenía que decírselo ahora mismo. No podía esperar a que volviera por la noche. Tenía que ver su cara al oír la noticia. Quería compartir esta felicidad con él en este preciso instante. Con las manos todavía temblorosas, limpié los trozos de plato. Luego bañé al aro y le puse su mejor ropa, un polito de color azul cielo. Yo misma me vestí a toda prisa. Elegí mi mejor vestido, el que solía usar para las bodas, y me eché un poco de perfume. Me miré en el espejo. Mi cara estaba sonrojada por la alegría. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Laro, confundido al verme tan apurada. Me arrodillé y le cogí sus pequeños hombros. Vamos a darle una sorpresa a papá, cariño. Una sorpresa muy, muy grande. Después de esto, nuestra vida va a cambiar, dije. Mi voz todavía sonaba un poco ronca por el llanto de emoción. Pedí un BTC de inmediato. Mientras esperaba, mi corazón latía con fuerza. Imaginé la reacción de Hugo. Se quedaría de piedra. Me abrazaría con fuerza. Quizás lloraría de felicidad. Planificaríamos nuestro futuro. Un futuro brillante. Un futuro que nunca habíamos imaginado. Cuando llegó el coche, subí al aro y entré con el corazón rebosante de esperanza. Durante el trayecto, no podía dejar de sonreír. Le daba besos en las mejillas a Laro constantemente. Mamá quiere a Laro, mamá quiere a papá. Vamos a ser la familia más feliz del mundo. El viaje a la oficina de Hugo se sintió como el más largo de mi vida. Normalmente solo tardaba 30 minutos, pero hoy cada segundo era emocionante. Abracé a Laro con fuerza en mi regazo. El cielo fuera de la ventanilla parecía más azul y el sol brillaba con más intensidad. O quizás era solo mi imaginación. El sentimiento de una mujer que acababa de descubrir que su destino había dado un giro de 180 grados. Imaginé a Hugo. Quizás estaba ocupado frente a su ordenador, con el ceño fruncido, lidiando con cifras o con clientes difíciles. Pronto, toda esa carga sería levantada de sus hombros. Yo la levantaría. El coche se detuvo frente a un imponente edificio de oficinas. Sus cristales reflejaban el cielo. Este era el mundo de Hugo. Un mundo que me resultaba un poco ajeno. Rara vez venía aquí. Hugo siempre decía que no era necesario, que estaba ocupado y que la oficina no era un lugar para niños. Pero hoy era una excepción. Pagué al conductor y tomé la mano de Laro. Entramos en el vestíbulo, frío y lujoso. El suelo de mármol brillante reflejaba nuestras figuras. Una recepcionista, con un traje impecable y un maquillaje perfecto, nos miró. Pude sentir su mirada recorriéndome, desde mi ropa sencilla y mi vestido de ocasiones especiales, hasta Laro, que miraba a su alrededor con los ojos como platos. Había un ligero aire de desdén en su mirada, o quizás yo estaba siendo demasiado sensible. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó con un tono que pretendía ser amable, pero sonaba plano. «Buenas tardes. Quería ver al señor Hugo». «Es mi marido», dije sonriendo. La recepcionista consultó su ordenador. «¿Señor Hugo? ¿Tenía cita previa?» «Oh, no, soy su esposa. Quería darle una sorpresa», dije, susurrando la última parte. La recepcionista enarcó una ceja. «De acuerdo. El señor Hugo está en su despacho. Planta 15, el ascensor está por allí». No parecía importarle mucho. Le di las gracias y me apresuré a llevar a Laro hacia el ascensor. Dentro de aquella caja de metal que nos llevaba hacia arriba, mi corazón latía cada vez más rápido. Laro empezó a impacientarse un poco. «Papá tarda mucho», se quejó. «Paciencia, cariño. En un momentito vemos a papá», le calmé. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta 15. El pasillo era silencioso, con una moqueta gruesa que amortiguaba nuestros pasos. Sabía que el despacho de Hugo estaba al final del pasillo. Ya había estado aquí una vez, durante una jornada de puertas abiertas para familias que la empresa organizó el año pasado. Caminé despacio calmando a Laro, que empezaba a querer correr. Cuanto más me acercaba al despacho de Hugo, más claramente podía oír voces desde dentro. La puerta de madera maciza con un panel de cristal esmerilado estaba ligeramente entreabierta. Solo una pequeña rendija, pero suficiente para que el sonido se filtrara. Oí la voz de Hugo. Se estaba riendo. Una risa profunda y sonora. Pero había algo diferente. Sonaba extraña, llena de una fría victoria. «Exacto, señor. Se lo dije, ¿verdad? El plan funciona a la perfección», dijo Hugo. Me detuve. «Señor,
Que yo supiera, el padre de Hugo había muerto, como el mío. Quizás era como llamaba a su jefe. Pegué mi oído un poco más a la puerta, indicándole a Laro que guardara silencio con un dedo en los labios. Otra voz, más grave y de mayor edad, respondió. Bien, así que el abogado finalmente la ha contactado. Correcto, exclamó Hugo, todavía con ese tono alegre y espeluznante. El estúpido del abogado llamó a Lodia esta mañana. Tal como usted supuso, señor, ahora mismo debe de estar de camino al banco, o quizás llorando de felicidad como una tonta en casa. Sentí como si me estrujaran el corazón. Alodia, mencionó mi nombre. El estúpido del abogado. Hablaba del señor Ramírez. 8 millones, una cantidad fantástica. Hugo, lo has gestionado bien todo este tiempo. Casarte con ella, fingir una vida de dificultades. Una actuación magnífica, dijo la voz anciana, seguida de una risita. Me tapé la boca con la mano. Una náusea repentina me subió por la garganta. Mi cuerpo empezó a temblar. Por supuesto, señor. Señor Valbuena. Hugo pronunció un nombre. Todo gracias a su guía. Llevo mucho tiempo vigilando ese fondo, esperando a que venciera. Alodia no sabe nada. Es demasiado ingenua, demasiado enamorada. Volvió a reír. La misma risa que oí cuando me pidió matrimonio. La misma risa cuando nació Laro, pero ahora sonaba como la voz del diablo. ¿Y cuál es tu plan ahora? ¿Después de que firme el poder notarial?, preguntó el señor Valbuena. Hubo una breve pausa. Luego, Hugo respondió con una voz que bajó varias octavas, volviéndose fría y cruel. Una voz que nunca había oído en mi vida. Pues claro que me haré con todo. Transferiré el fondo completo a nuestras cuentas en el extranjero. Después de eso, Alodia y el crío no verán ni un céntimo. ¿Para qué? Son solo una carga. Me divorciaré de ella. Los echaremos de casa, que vuelva a ser una miserable en la calle. ¿Y el niño? No es que me importe, respondió Hugo con frialdad. Quiero decir, biológicamente es mi hijo, pero nunca lo quise. Solo fue una herramienta para mantener a Alodia atada a mí. Mi cuerpo se congeló. Un temblor violento me recorrió de la cabeza a los pies. Mis rodillas flaquearon. Casi me desplomé si no hubiera estado apoyada en la pared. Laro sintió mi temblor y me miró preocupado. «Mamá, ¿tienes frío?» No pude responder. No podía respirar. Las voces en el despacho continuaron, pero ya no las oía. Lo único que escuchaba era el latido de mi propio corazón, martillando dolorosamente en mis oídos, y la voz de Hugo resonando. Los echaremos. Una carga. Una miserable en la calle. El mundo que había construido sobre el amor y la confianza se hizo añicos en segundos. El hombre al que amaba, el padre de mi hijo, el hombre con el que pensaba compartir el resto de mi vida en felicidad, era un monstruo. Él sabía de esta herencia. Lo había planeado todo. Nuestro matrimonio era parte de ese plan. Yo solo era un peón en su juego. El dolor que me atravesó el pecho fue insoportable. Más doloroso que cuando perdí a mis padres. Era el dolor de la traición. Traicionada por la única persona en la que confiaba en este mundo. No sé cuánto tiempo permanecí allí, petrificada, pero sabía que no podía desmayarme. No podía ser débil, ni aquí, ni ahora. Con las últimas fuerzas que me quedaban, retrocedí lentamente. 1 paso. 2 pasos. Sin hacer ruido. Laro me miraba confundido, pero afortunadamente se mantuvo en silencio, quizás sintiendo el horror que atenazaba a su madre. Me di la vuelta, abracé a Laro con fuerza y caminé rápidamente de regreso al ascensor. No corrí. Caminé con la poca dignidad que me quedaba, pero por dentro estaba destrozada. Mientras cruzaba el vestíbulo, estoy segura de que la recepcionista pudo ver mi rostro pálido, pero no me importó. Salí de ese edificio, de vuelta al calor de las calles de Madrid, pero sentía frío. Un frío glacial. Pedí otro BTC para volver a casa. Durante el trayecto, no lloré. Solo miraba fijamente la calle, con la vista perdida. Laro se durmió en mi regazo, ajeno a que nuestro pequeño mundo acababa de explotar. Una sorpresa, sí. Quería darle una sorpresa a Hugo, pero resultó que la sorpresa me la llevé yo. Cuando el coche se detuvo frente a nuestro piso de alquiler, todavía no había llorado. Algo más había reemplazado el dolor, algo frío, duro y afilado. Era ira. Y detrás de esa ira, una determinación comenzaba a formarse. Claro que le daría una sorpresa. Fingiría no haber oído nada. Interpretaría mi papel, igual que él había interpretado el suyo todo este tiempo. Él tenía un plan para mí, pues yo prepararía un gran plan para él. Se lo devolvería. Haría algo que le haría arrepentirse el resto de su vida. Él me había quitado mi mundo. Yo le quitaría el suyo. Cerré la puerta de nuestro piso de alquiler lentamente.
El sonido del cerrojo resonó con fuerza en mis oídos, que todavía zumbaban. Laro dormía sobre mi hombro, su respiración regular y cálida en mi cuello. Lo llevé a nuestra pequeña habitación y lo acosté en el colchón fino. Lo arropé, le di un beso en la frente. Por un momento, me quedé allí de pie, inmóvil, observando el rostro inocente de mi hijo. Él era el único pedazo de mi mundo que quedaba intacto. Él era la única razón por la que no me había derrumbado en el vestíbulo de aquella oficina. Laro era inocente. Laro no sabía nada. Y el hombre cuya voz acababa de oír, el hombre que se atrevía a llamar a su propio hijo una herramienta y una carga, no merecía ser su padre. Salí de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. La casa, que antes era mi palacio, ahora se sentía como una prisión. Cada rincón me recordaba la mentira. La foto de nuestra boda en la pared. Miré la cara de Hugo en la foto. Sonreía con tanta sinceridad, abrazándome con fuerza. Recuerdo que ese día me sentí la mujer más afortunada del mundo. Resultó que era la más tonta. Fui al baño. Me miré en el reflejo del espejo viejo, con los bordes algo oxidados. Mi rostro estaba pálido, mis ojos hinchados pero secos. No quedaban lágrimas. Lo que vi en esos ojos era algo nuevo, algo frío. La mujer que me devolvía la mirada desde el espejo no era la Alodia que conocía. Era una mujer que había sido destruida. Y de esos escombros, algo diferente se estaba construyendo. La ira era su cimiento. Me lavé la cara. El agua fría pareció despertarme. Me arreglé el pañuelo, que estaba arrugado. Tenía que parecer normal. No podía parecer destrozada. A partir de este segundo, yo era una actriz. La mejor actriz que el mundo hubiera visto jamás. Porque si fallaba, mi hijo y yo acabaríamos en la calle, exactamente como Hugo había planeado. Miré el reloj. Todavía quedaban varias horas para que Hugo volviera. Tenía que preparar la cena. La rutina no debía cambiar. Fui a la cocina. La misma cocina donde había recibido la llamada del señor Ramírez esa mañana. Parecía que habían pasado 1000 años. Saqué verduras y pollo de la nevera. Empecé a cortar una cebolla. Mis manos se movían mecánicamente. El cuchillo partía la cebolla con una precisión afilada. Imaginaba la cara de Hugo. Cada corte era un fragmento de mi ira. Cada picado era una maldición. Pensaba que era tonta. Pensaba que era débil. Pensaba que solo era una ama de casa ingenua que no sabía nada más que cocinar y cuidar de un niño. Se equivocaba. Había subestimado la fuerza de una madre cuyo hijo está amenazado. Cociné su plato favorito, pollo al ajillo. El aroma llenó la casa. Un aroma que normalmente me hacía sentir en casa. Hoy, ese aroma me daba náuseas. Pero seguí cocinando. Le serviría mi mejor veneno esa noche, mi sonrisa. El tiempo pasó en un silencio tenso. Laro seguía durmiendo profundamente. Me senté a la mesa, esperando a que volviera mi verdugo, esperando al hombre que amaba y odiaba a la vez. Justo a las 8 de la noche, oí el sonido de su moto. Mi corazón se desbocó, casi saliéndoseme del pecho. Respiré hondo. Tranquila, Alodia. Tranquila. Por Laro. La puerta se abrió. Hola, cariño. Esa voz. La misma voz que había oído detrás de la puerta. La voz llena de risa victoriosa. La voz que planeaba mi destrucción. Forcé una sonrisa. Hola, mi amor. ¿Qué tarde vienes? Me acerqué a él. Cogí su maletín como siempre. Me dio un beso en la frente. Un beso que se sintió como el hielo. Perdona, cielo. He tenido una reunión de última hora con el jefe. Ha sido agotador, se quejó. El jefe. El señor Balbuena. Pobre mi marido. Fingí compasión. Venga, he preparado la cena. Dúchate primero, anda, para que te refresques. Ah, mi mujer es la más comprensiva. Me alborotó el pelo y se fue al baño. Mientras estaba en la ducha, puse la mesa. Mis manos temblaban ligeramente al colocar su plato. Tenía que controlarme. Hugo salió, fresco y con ropa cómoda. Se sentó a la mesa. Vaya, pollo al ajillo. Sabías que me apetecía, dijo sonriendo. Esa sonrisa. Una sonrisa falsa. Tan falsa como la mía. Empezamos a comer. El silencio solo se rompía por el sonido de los cubiertos. No podía tragar la comida. Sentía como si tuviera una piedra en la garganta, pero me obligué a comer. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Estás muy callada?, preguntó, mirándome. Era el momento. Levanté la cara, lo miré a los ojos que una vez me hicieron sentir segura. Empecé, mi actuación, mi amor. Comencé con voz temblorosa. Dejé que las lágrimas que había contenido se acumularan. Hugo se puso alerta de inmediato. ¿Qué pasa, Alodia? ¿Estás enferma? Negué con la cabeza. Luego sonreí. La sonrisa más feliz que pude fingir. No sé por dónde empezar, cariño. Es
Es una gran noticia. ¿Qué noticia?, preguntó. Su tono era de falsa curiosidad. ¡Qué gran actor! Esta mañana. Me detuve, tomando aire como si estuviera demasiado emocionada. Recibí una llamada de un abogado. El abogado de mi difunto padre. Hugo dejó el tenedor. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaron. Un brillo de codicia que no pudo ocultar del todo. ¿Un abogado? ¿Por qué? Dejé caer una lágrima. Cariño, resulta que mi padre me dejó una herencia. Una herencia que solo se ha podido liquidar ahora. ¿Una herencia? Hugo fingió sorpresa. ¿Cuánto? ¿Cielo? ¿10.000? ¿20.000? Lo miré fijamente. 8 millones de euros, mi amor. Silencio. Hugo se quedó helado. Su actuación de sorpresa era casi perfecta. Sus ojos se abrieron como platos, su boca ligeramente abierta. Era un actor con talento. ¿Qué? Siseó. 8. ¿8 millones? No bromees, Alodia. No bromeo, mi amor. 8 millones de euros. Me cubrí la cara con las manos, fingiendo llorar de emoción. Nuestra vida va a cambiar, cariño. Nuestra vida. Un instante después, Hugo saltó de su silla. Se abalanzó sobre mí, me levantó y me abrazó con fuerza, demasiado fuerte, hasta el punto de que me costaba respirar. Dios mío, cariño, esto es increíble, gritó. Me hizo girar en sus brazos. No me lo puedo creer. Somos ricos, Alodia. Somos ricos. Le devolví el abrazo. Apoyé la cabeza en su pecho. Podía oír los latidos acelerados de su corazón. No por amor, sino por la adrenalina de la codicia. Cerré los ojos, conteniendo el asco inmenso. Este abrazo se sentía como el de una serpiente, frío y mortal. Es nuestra bendición, cariño. La bendición del aro, dijo de nuevo, besándome la coronilla. Nuestra bendición. Sí, llevaba mucho tiempo planeando esta bendición. Me soltó, cogiéndome por los hombros. Sus ojos estaban llorosos. Incluso podía producir lágrimas falsas. Podemos comprar una casa, cariño. Una casa de lujo. No tendremos que vivir más en este piso enano. Y Laro, podremos enviarlo al mejor colegio, incluso en el extranjero. Yo solo asentía, todavía fingiendo sollozar de felicidad. Me llevó de vuelta a la silla. Se sentó a mi lado, agarrando mi mano con fuerza. Pero una cantidad tan grande de dinero hay que gestionarla con cuidado, Alodia. Hay mucha gente mala ahí fuera, y tú no entiendes de inversiones ni de leyes. Ahí estaba, el anzuelo. Es verdad, mi amor, no entiendo. Tengo miedo, dije con voz débil, interpretando mi papel de mujer frágil. No tengas miedo, acarició el dorso de mi mano. Estoy yo aquí. Te ayudaré a gestionarlo todo. Deja que yo me ocupe. Tú solo tienes que relajarte. ¿Confías en mí, verdad, cariño? Lo miré a los ojos. Los ojos de un mentiroso, los ojos de un traidor. Por supuesto, mi amor, respondí con la sonrisa más dulce que pude ofrecer. Confío plenamente en ti. Eres mi marido. ¿En quién más podría confiar si no es en ti? Sonrió satisfecho, una sonrisa de victoria. Creía que había ganado. No sabía que la guerra acababa de empezar. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Dormí al lado de Hugo, dándole la espalda. Él durmió profundamente, roncando suavemente. El sueño de un ganador que siente que su plan va sobre ruedas. Mientras tanto, yo no pude pegar ojo ni un segundo. Mi mente trabajaba más rápido que nunca. Trazaba una estrategia. Pensaba en cada paso, en cada posibilidad. Lo primero que tenía que hacer era asegurar mi posición. No podía luchar sola contra dos hombres astutos como Hugo y el señor Balbuena. Necesitaba un aliado, y sabía a quién tenía que llamar. Muy temprano por la mañana, Hugo se despertó alegremente. Silbaba mientras se duchaba. Me abrazó 2 veces antes de irse a trabajar, algo que no había hecho en mucho tiempo. Intentaré buscar información sobre cómo gestionar un fondo tan grande, cariño. Luego pediré cita con un notario de confianza, dijo antes de irse. Yo solo sonreí y asentí. Con cuidado en la carretera, mi amor. En cuanto el sonido de su moto desapareció a lo lejos, la sonrisa se desvaneció de mi rostro. Cerré la puerta con llave. Calmé a Laro, que acababa de despertarse, y le di el desayuno. Después de asegurarme de que Laro estaba tranquilo jugando, cogí mi móvil. Llamé al señor Ramírez. Hola, señora Alodia. Estaba esperando su llamada, dijo. Su voz seguía siendo tranquila y profesional. Señor Ramírez, dije, mi voz baja y urgente. Tenemos que vernos de inmediato, pero no en su despacho. Es muy importante y muy confidencial. Hubo una breve pausa. De acuerdo, señora. Entiendo. ¿Qué le parece en una pequeña cafetería en el barrio de Malasaña? Le enviaré la dirección, dentro de 1 hora. Allí estaré.
Me preparé a toda prisa. Dejé a Laro un momento con la vecina de al lado, la señora Carmen, con la excusa de un trámite urgente en el ayuntamiento. Pedí un BTC, no un taxi. Tenía que moverme rápido y sin llamar la atención. Llegué a la pequeña y concurrida cafetería, un lugar perfecto. Nadie se fijaría en nosotros en medio del ajetreo matutino. El señor Ramírez ya estaba sentado en un rincón, con una taza de café solo delante. Era un hombre de mediana edad, pulcro, con unas gafas de montura gruesa que le daban un aspecto inteligente. Me senté frente a él con el corazón desbocado. Señora Alodia saludó asintiendo. Señor Ramírez, no voy a andarme con rodeos. No sé en quién más confiar, pero mi instinto me dice que puedo confiar en usted. ¿Qué ocurre, señora? ¿Es por la herencia? Sí, pero no solo eso. Respiré hondo. Señor, tengo que contarle algo. Algo que oí ayer. Algo terrible. Y se lo conté todo. Le conté mi viaje a la oficina de Hugo. Le conté las voces que oí detrás de la puerta. Mencioné el nombre del señor Balbuena. Le conté su plan para quedarse con todo mi dinero y abandonarnos a Laro y a mí. Mientras hablaba, el rostro del señor Ramírez pasó de la calma a la sorpresa, y luego a la seriedad. Su mandíbula se tensó. Cuando terminé, se quedó en silencio un buen rato, mirando su taza de café. Señor Balbuena Siseo, debería haberlo sabido. ¿Lo conoce? Pregunté. El señor Ramírez levantó la vista. Sus ojos me miraron fijamente. No solo lo conozco, señora Alodia. Sé quién es. El señor Balbuena era el mayor rival de negocios de su difunto padre. Fue él quien, indirectamente, causó la ruina de la empresa de su padre hace más de una década. Su padre nunca pudo demostrarlo, pero sabía que Balbuena jugaba sucio. Mi cuerpo se quedó helado. Así que no era solo por el dinero. Era una venganza planeada desde hacía mucho tiempo. Hugo no era solo un peón, era un soldado enviado por Balbuena. Señor. Continuó el señor Ramírez. Su voz ahora llena de determinación. Su padre era un buen amigo mío. Me confió esto. Me pidió que la protegiera cuando llegara el momento. Se lo juré ante su tumba, y lo haré, y ahora sé lo que tenemos que hacer. ¿Qué es, señor? Primero, debemos asegurar sus activos. Hugo no tardará en pedirle que firme un poder notarial. No firme nada. ¿Pero qué excusa le doy? Diga que quiere estudiarlo primero. Diga que quiere reunirse en persona conmigo, el abogado de la familia. Yo me encargaré. Fingiré ser un abogado anticuado, estricto y muy burocrático. Ganaré tiempo. Luego, mientras ganamos tiempo, tenemos que actuar. Tenemos que ser más listos que ellos. El señor Ramírez se inclinó hacia adelante. Señora Alodia, puedo congelar temporalmente la liquidación del fondo por motivos de seguridad, pero eso haría sospechar a Hugo. La otra opción es que liquidemos una pequeña parte del fondo ahora mismo, sin que Hugo lo sepa. ¿Liquidar para qué? Para financiar su guerra, señora, dijo el señor Ramírez. No puede luchar contra ellos con las manos vacías. Necesita recursos. Necesita saber qué están haciendo, dónde guardan su dinero, cuál es su próximo plan. ¿Un espía? Susurré. Un investigador privado, corrigió el señor Ramírez. Conozco a alguien de confianza. Es el mejor en su campo. Puede seguir a Hugo y a Balbuena, averiguar sus cuentas bancarias, sus activos, incluso encontrar pruebas de otros delitos. Mi mente voló a la conversación en la oficina de Hugo. Sus risas. El asco volvió a recorrerme. Hágalo, señor, dije con firmeza. Mi voz ya no temblaba. ¿Cuánto necesitamos? No es barato, pero vale la pena. Liquidaremos 30.000 euros para empezar. Los ingresaremos en una cuenta nueva a su nombre que solo usted y yo conoceremos. 30.000 euros. Una cantidad antes inimaginable. Ahora solo era dinero para empezar. De acuerdo, dije. Y señor Ramírez, no solo quiero saber su plan, quiero pruebas. ¿Pruebas para qué? Para destruirlos. Igual que ellos planeaban destruirme a mí. El señor Ramírez me miró durante un largo rato. Pareció ver algo nuevo en mi rostro. Finalmente, asintió lentamente. De acuerdo, señora Alodia. Trazaremos este gran plan. Les daremos una sorpresa que nunca olvidarán. Salí de la cafetería sintiéndome diferente. Mi miedo había desaparecido, reemplazado por un objetivo claro. Ya no era la débil Alodia. Era una luchadora. Unos días después, el señor Ramírez me informó de que mi cuenta secreta ya estaba activa con nuestro dinero operativo. También había concertado una reunión con el investigador privado, un hombre llamado Solano. Me reuní con Solano en el vestíbulo de un hotel discreto en el centro de Madrid. Era un hombre que pasaba desapercibido, de aspecto corriente, pero con una mirada penetrante. ¿Señora Alodia?, preguntó. Asentí. No tengo mucho tiempo, dije. Estas son sus fotos.
Le di una foto de Hugo y una del señor Balbuena que el señor Ramírez había conseguido de antiguos archivos de prensa económica. Quiero saberlo todo, dije. ¿A dónde va? ¿Con quién se reúne? ¿Dónde guarda su dinero? Especialmente el señor Balbuena. Quiero conocer todas sus conexiones. Solano asintió. Entendido. Le enviaré a informes diarios. Bien. Que no le descubran. Volví a casa antes de que Hugo regresara. Volví a cocinar. Volví a sonreír. Volví a interpretar mi papel de esposa tonta e ingenua. Hugo se volvió cada día más dulce. A menudo me traía flores o bombones. Creía que estaba pescando un pez. No sabía que se estaba enfrentando a un tiburón. Pasó una semana. Justo cuando Hugo empezaba a impacientarse preguntando cuándo firmaría el poder notarial, llegó el primer informe de Solano a mi correo electrónico secreto. El informe era breve, solo una foto y unas pocas líneas. La foto mostraba a Hugo y al señor Balbuena dándose la mano frente a una nueva y lujosa obra en construcción. Ambos reían a carcajadas. Debajo de la foto, una nota de Solano. Objetivo: Hugo acaba de ser ascendido a director de proyecto. Proyecto financiado por el señor Balbuena. Se ha detectado un flujo de fondos sospechoso desde las cuentas del proyecto a cuentas personales en el extranjero a nombre de Hugo y Balbuena. Fuerte indicio de blanqueo de capitales. Miré la foto. Blanqueo de capitales. Así que no solo eran estafadores, eran criminales. El juego era mucho más grande y sucio de lo que había imaginado, y acababa de encontrar mi primera arma. Las semanas siguientes fueron la partida de ajedrez más agotadora. Hugo, por un lado, se convirtió en el marido más perfecto del mundo. Volvía a casa temprano, me traía mi postre favorito o un juguete nuevo para Laro. Me masajeaba los pies por la noche, susurrando sobre nuestro brillante futuro. Hablaba de la gran casa con piscina que nos compraría, de coches de lujo, de vacaciones por el mundo. Pintaba un paraíso, pero yo sabía que me estaba llevando al infierno. Cada caricia suya se sentía fría y cada palabra dulce sonaba como el siseo de una serpiente en mis oídos. Yo sonreía, asentía y fingía estar embelesada, pero por dentro contaba cada una de sus mentiras. Por otro lado, empezaba a impacientarse. Me preguntaba, con un tono lo más casual posible: «Entonces, ¿qué tal, cariño? ¿Cuándo podemos ver a ese tal señor Ramírez tuyo, para que el asunto se resuelva rápido?» Siempre tenía una respuesta. «Paciencia, mi amor. Dice el señor Ramírez que hay muchísimos documentos. Hay que arreglar primero el impuesto de sucesiones, dice que es complicado. Oh, el señor Ramírez está fuera de la ciudad, cariño. Tiene un asunto con otro cliente. Dice que los activos están seguros. Solo tenemos que esperar». Cada vez que le daba largas, podía ver un rápido destello de irritación en sus ojos, antes de que lo cubriera de nuevo con una sonrisa falsa. «Ah, bueno, si es así, esperaremos. Pero cuanto antes mejor, cariño, para que podamos mudarnos rápido de este piso enano». Pensaba que era tonta. Pensaba que no veía su juego. Mientras tanto, el señor Ramírez, Solano y yo trabajábamos en silencio. Los informes de Solano seguían llegando a mi correo secreto. Fotos de Hugo reuniéndose con el señor Balbuena en vestíbulos de hoteles de lujo. Transcripciones de llamadas telefónicas interceptadas hablando de proyectos y dinero fresco. Claramente estaban planeando algo grande, usando el proyecto de construcción como tapadera. Los informes de Solano confirmaron lo que ya sospechaba. El proyecto estaba falto de fondos debido a la mala gestión y la corrupción que ellos mismos habían provocado. Necesitaban desesperadamente una inyección de capital, necesitaban mi herencia. Ahora lo entendía. El ascenso de Hugo a director de proyecto no fue un regalo. Fue la forma de Balbuena de colocar a Hugo en la posición perfecta para canalizar su dinero sucio, y ahora, para canalizar el dinero de mi herencia. La presión aumentaba. Sabía que no podía darle largas para siempre. Hugo empezaba a inquietarse. «No me gusta ese abogado tuyo, Alodia. ¿Por qué es tan lento? ¿Acaso lo está complicating a propósito?», me acusó una noche. Era el momento. Sabía que tenía que darle algo. Un cebo. Esa noche, después de que Laro se durmiera, me senté junto a Hugo en nuestro pequeño salón. Puse la cara más preocupada que pude. «Mi amor». Empecé con voz temblorosa. «Tengo miedo». Hugo se puso alerta de inmediato. Apagó la televisión. «¿Miedo de qué, cariño? ¿No está el señor Ramírez?». Bajé la cabeza, jugando con el borde de mi pañuelo. «Me siento mal por ti, mi amor. Has trabajado muy duro. Tienes grandes planes para nosotros. Pero yo estoy reteniendo el dinero por culpa de ese abogado tan lento». El rostro de Hugo se suavizó al instante. Creyó que me sentía culpable. «Oye, no pasa nada, cariño. Lo entiendo». «No, mi amor», le interrumpí. «Soy tu esposa. Debería apoyarte. He hablado con el señor Ramírez.
Le he dicho que necesito una pequeña parte del dinero ahora, para nuestros gastos operativos. Los ojos de Hugo brillaron. Ah, ¿sí? ¿Puede sacar una parte? Asentí. El señor Ramírez dijo que se puede como un fondo de emergencia. No es mucho, pero... Lo miré como si le estuviera dando el mundo. Puedo liquidar. Quizás 100.000 euros. Hugo casi se atraganta. ¿100.000 euros? Sí. Fingí vergüenza. Sé que no es mucho comparado con el total, pero pensé que podrías usar ese dinero para lo que necesites, como capital inicial para nuestras inversiones, para que no tengas que preocuparte más por el dinero. Confío plenamente en ti, mi amor. Tú entiendes mejor cómo gestionarlo. Era mi mayor apuesta. Le estaba ofreciendo un cebo muy grande. Si lo rechazaba, mi plan fracasaba, pero conocía a mi marido, conocía su codicia. Hugo no pudo ocultar su alegría. Su rostro se iluminó. Me abrazó con fuerza al instante. Dios mío, cariño, eres la mejor esposa. Por supuesto que ayuda mucho. Esto acelerará nuestros planes enormemente. Entonces, ¿quieres que te lo transfiera a tu cuenta, mi amor? Pregunté inocentemente. Sí, por supuesto. Ocúpate mañana, ¿vale? Transfiérelo a mi cuenta de la nómina, la de siempre. Me besó la frente repetidamente. Te lo prometo, cariño, este dinero volverá multiplicado. Haré que tú y Laro viváis como una reina y un príncipe. Confío en ti, mi amor, susurré, conteniendo las náuseas. Al día siguiente fui al banco. Por supuesto, no fui sola. El señor Ramírez lo había organizado todo. Me acompañó uno de sus asistentes, que se hizo pasar por mi primo. El proceso fue rápido. 100.000 euros pasaron de mi cuenta de la herencia a la cuenta personal de Hugo. Esa noche, Hugo era el hombre más feliz del mundo. Nos llevó a Laro y a mí a cenar a un restaurante caro, uno de esos que antes solo podíamos mirar desde fuera. Pidió los platos más caros. Esto es solo el principio, cariño dijo, levantando su copa. El principio de nuestra nueva vida. Sonreí y levanté mi sopa. Por nuestra nueva vida, dije. Lo que Hugo no sabía era que el señor Ramírez y Solano estaban alerta. La cuenta de Hugo estaba siendo vigilada 24 horas al día. No tuvimos que esperar mucho. Exactamente 2 días después de que el dinero entrara, Solano envió un informe de emergencia. Los 100.000 euros no duraron mucho en la cuenta de Hugo. No los usó para la entrada de una casa o un coche. No. Hugo dividió el dinero en varias partes y transfirió casi la totalidad. El informe de Solano fue muy claro. El flujo de fondos se dirigió a varias cuentas de empresas proveedoras ficticias vinculadas al proyecto de construcción del señor Balbuena. Y una pequeña parte, la más incriminatoria, se transfirió directamente a la cuenta personal del señor Balbuena en el extranjero, la misma que Solano había encontrado antes. Hugo no estaba invirtiendo, no estaba construyendo nuestro futuro. Estaba usando el dinero de la herencia de mi padre para tapar los agujeros de sus crímenes. Me estaba usando para financiar su blanqueo de capitales. Cerré el portátil. Mis manos ya no temblaban. Solo sentía un frío penetrante. El cebo había sido tragado. El pez codicioso había mordido el anzuelo. Ahora era el momento de tirar de la caña. Después de tragarse el cebo de los 100.000 euros, Hugo se relajó. Creía que tenía el control. Creía que me tenía completamente en sus manos, como una esposa tonta dispuesta a darle su dinero sin más. Ya no preguntaba con tanta agresividad por el resto de la herencia. Estaba ocupado. Yo sabía que estaba ocupado. Los informes de Solano mostraban un aumento de su actividad. Se reunía a menudo con el señor Balbuena, ya no en lugares ocultos, sino en la propia obra. Claramente se sentían intocables. Les di una semana para que se sintieran cómodos, para que el dinero sucio se asentara, para que bajaran la guardia. Durante esa semana fui la esposa perfecta. Cociné, sonreí, atendí a Hugo como si fuera un rey. Mientras tanto, entre bastidores, mi equipo trabajaba. El señor Ramírez preparaba los documentos legales. Solano reunía más pruebas y yo me preparaba para la batalla final. Al 8º día, Hugo llegó a casa con una gran noticia. Cariño, tengo buenas noticias, anunció antes incluso de quitarse los zapatos. Su rostro resplandecía. El señor Balbuena quiere conocerte. Mi corazón dio un vuelco. Aquí estaba. ¿Conocerme? ¿Por qué? Pregunté, fingiendo sorpresa. Ha oído hablar de nuestros planes de inversión y está muy impresionado con tu generosidad. Quiere ofrecernos una oportunidad de oro. Una oportunidad para multiplicar el resto de tu herencia en muy poco tiempo. Fingí quedarme sin aliento. ¿De verdad, mi amor? Sí. Te dije que los 100.000 eran solo el principio. Hugo me cogió por los hombros. Mañana nos reuniremos. ¿Mañana? En su despacho.
Será nuestro gran día, Alodia. Después de mañana, seremos oficialmente ricos. Pero, ¿qué tengo que llevar? ¿Qué debo decir? Pregunté, interpretando el papel de la esposa de pueblo nerviosa. No tienes que llevar nada, solo a ti misma. Y quizás los documentos de la herencia solo para mostrarlos. Del resto me encargo yo. Tú siéntate a mi lado y luce bonita, ¿vale? Asentí obedientemente. Claro, mi amor. Esa noche apenas dormí. Contacté con el señor Ramírez y Solano. Mañana a las 10 en la oficina del señor Balbuena. Es la hora. A la mañana siguiente me arreglé. Elegí mi mejor vestido, de un color azul oscuro que me daba un aire serio pero elegante. Me arreglé el pañuelo con esmero. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía tranquila. Sus ojos, afilados. Ya no había miedo en ellos. Estás muy guapa, mamá, me elogió Laro. Sonreí y le di un beso. Deséame suerte, cariño. Hugo ya me estaba esperando. Estaba impecable con un traje caro que se acababa de comprar. Parecía un ejecutivo de éxito. No sabía que estaba caminando hacia su propia destrucción. Llegamos al edificio del señor Balbuena. Era un edificio diferente al de la oficina de Hugo. Mucho más lujoso, imponente, en el corazón del distrito financiero. Subimos en un ascensor privado directamente a la última planta, al despacho del señor Balbuena. La oficina era enorme. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Madrid. El señor Balbuena estaba sentado detrás de un gigantesco escritorio de madera, como un rey en su trono. Era un hombre mayor que Hugo, con un aire autoritario y una mirada fría y penetrante. Ah, Hugo. Y esta debe de ser la señora Alodia, dijo. Su voz era grave. No se levantó. Por favor, siéntense. Me senté en un sofá de cuero mullido. Hugo se sentó a mi lado, tenso pero expectante. Bien, señora Alodia, empezó el señor Balbuena, yendo directo al grano. He oído que acaba de recibir una grata sorpresa económica. Y su marido, Hugo, es un hombre inteligente. Ha invertido una pequeña parte de forma excelente a través de nosotros. Sonrió con astucia. Esos 100.000 euros ya han crecido exponencialmente en esta semana. Imagínese lo que podríamos hacer con los casi 8 millones restantes. Hugo me dio un codazo suave. Miré al señor Balbuena. ¿Qué oportunidad me ofrece, señor? Sencillo, dijo. Nos entrega el resto del fondo. Lo inyectaremos en nuestro proyecto inmobiliario, un proyecto sumamente rentable. En 6 meses, le garantizo que su dinero se habrá duplicado. Por supuesto, tendrá que firmar un poder notarial completo a favor de Hugo para que él pueda gestionarlo en su nombre. Un hombre con aspecto de notario, que había estado de pie en un rincón, se adelantó. Puso un grueso fajo de documentos sobre la mesa de centro frente a nosotros. En la parte superior, se leía claramente, Poder notarial pleno. Solo tiene que firmar aquí, señora, dijo el notario, ofreciéndome un bolígrafo. Hugo me miraba con una amplia sonrisa. Sus ojos ardían. Firma, cariño. Es nuestro sueño. Cogí el bolígrafo. Mi mano estaba firme. Miré a Hugo, luego al señor Balbuena. Miré a su falso notario, y entonces volví a dejar el bolígrafo sobre la mesa. Lo siento, dije en voz baja. La sonrisa de Hugo se congeló. ¿Por qué, cariño? ¿Hay algún problema? No puedo firmar esto, dije. El señor Balbuena frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Respiré hondo. No puedo firmar este poder porque creo que hay otros documentos que urge más firmar. Hugo parecía confundido. ¿Qué otros documentos? Alodia. No bromees. Oh, no estoy bromeando, Hugo, dije. Mi voz cambió. Ya no había tono suave ni temeroso, solo un tono frío y plano. Justo en ese momento, la puerta del despacho del señor Balbuena se abrió. Hugo y Balbuena se giraron, sorprendidos. Entró el señor Ramírez. No estaba solo. Detrás de él venían Solano y 2 hombres de traje que llevaban maletines. ¿Quiénes son ustedes? Seguridad, gritó el señor Balbuena levantándose de su silla. Son mis invitados, dije, poniéndome en pie también. Hugo, señor Balbuena, les presento al señor Ramírez, mi abogado. Este es el señor Solano, mi investigador privado. Y estos 2 señores, señalé a los hombres de traje, son auditores forenses independientes. El rostro de Hugo se volvió de un blanco ceniciento. Me miró como si viera un fantasma. Alogia, ¿qué? ¿Qué significa todo esto? Significa mi amor. Saqué una carpeta de mi bolso, la que Hugo creía que contenía los documentos de la herencia. La arrojé sobre la mesa, justo encima de su poder notarial. Significa que lo sé todo, dije. Sé vuestro plan desde el principio. Sé que el señor Balbuena es un antiguo enemigo de mi padre. Sé que Hugo se casó conmigo solo para conseguir este dinero. Tú, balbuceó Hugo. Y sé, continué,
mi voz resonando en la sala repentinamente silenciosa que los 100.000 euros que transferí la semana pasada no fueron invertidos. Los usasteis para tapar las huellas del blanqueo de capitales en vuestro proyecto de construcción. Y, estúpidamente, los transferisteis directamente a la cuenta personal del señor Balbuena en las Islas Caimán. Los ojos del señor Balbuena se abrieron de par en par, horrorizados. Estos auditores, dije, señalándolos, ya tienen la prueba completa de ese flujo de fondos. Y el señor Solano ha grabado cada una de vuestras conversaciones durante el último mes, incluida la conversación de Hugo en su despacho en la que decía que nos iba a echar a Laro y a mí a la calle. Hugo se desplomó de nuevo en el sofá. No podía hablar. Toda la sangre pareció abandonar su rostro. Así que dije, mirando a Hugo directamente a los ojos, no voy a firmar ese poder notarial. Pero parece que vosotros dos vais a firmar pronto una orden de detención. El señor Ramírez se adelantó. Señor Balbuena, Hugo, tenemos pruebas suficientes para acusaros de estafa, conspiración y blanqueo de capitales. Vuestra elección es enfrentar todos los cargos, o colaborar ahora mismo. El señor Balbuena me miró con odio. Hugo me miró con terror. Finalmente lo entendió. Nunca se había enfrentado a una esposa tonta. Se estaba enfrentando a una mujer que lo había recuperado todo. ¿Tú? Sisió Hugo. Me has tendido una trampa. Sonreí. Mi primera sonrisa sincera del día. No te he tendido una trampa, mi amor. Solo te he dado cuerda suficiente para que te ahorcaras tú mismo. La oficina, que antes parecía tan espaciosa, de repente se sintió asfixiante. El aire parecía haberse esfumado. El señor Balbuena, el hombre que segundos antes se sentaba como un rey en su trono, ahora estaba de pie con el rostro congestionado, la rabia y la incredulidad luchando en sus ojos. Hugo, por otro lado, parecía un muerto viviente. Seguía hundido en el sofá, pálido como el papel, mirándome con los ojos vacíos como si no pudiera creer lo que acababa de oír. La sonrisa falsa del notario en el rincón se había desvanecido hacía tiempo, reemplazada por un sudor frío que le perlaba las sienes. ¿Qué demonios es esto? El señor Balbuena fue el primero en recuperar la voz. Su tono era atronador. ¿Quiénes se creen que son para entrar en mi despacho sin permiso? ¿Seguridad? ¿Seguridad? Échenlos. No hace falta que grite, señor Balbuena, dijo el señor Ramírez con calma. Se adelantó, colocando su maletín sobre la mesa de centro, justo al lado del montón de papeles del poder notarial, que ahora parecían ridículos. Hemos sido invitados por la esposa de su cliente, dijo señalando a Hugo. La señora Alodia. No me importa, bramó Balbuena. Han irrumpido aquí, y esa grabación de su investigador es ilegal. Han violado mi privacidad. Puedo demandarlos a todos. Adelante, replicó Solano. El hombre, normalmente silencioso, habló. Su voz era plana. Todas mis pruebas fueron obtenidas legalmente. El seguimiento de los flujos de dinero es información pública para auditores acreditados, y la grabación de la conversación la obtuve del propio Hugo. Hugo levantó la cabeza. ¿Qué? Yo nunca. Solano sonrió levemente. Usted me la dio. Cuando, estúpidamente, usó el móvil nuevo que le regaló el señor Balbuena, que resultó que yo ya había infectado con un software de seguimiento, incluidas todas sus copias de seguridad de chats y grabaciones de voz. Ni siquiera se molestó en cambiar la contraseña de fábrica. El señor Balbuena miró a Hugo con una mirada asesina. Idiota, eres un idiota. No dije, haciendo que ambos se volvieran hacia mí. No es idiota, solo es codicioso y demasiado confiado. Igual que usted, señor Balbuena. Hugo finalmente se levantó. Caminó tambaleándose hacia mí. Su rostro era suplicante. Estaba interpretando otro papel. El de víctima. Alodia. Cariño, lo has entendido mal, susurró, con la voz ronca. Puedo explicarlo. No es lo que crees. El señor Balbuena. Él me obligó. Él me tendió una trampa, cariño. Intentó coger mi mano. La aparté. Basta, Hugo, dije fríamente. Tu actuación ha terminado. No, cariño, no es una actuación. Te quiero. Quiero a Laro. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. Un actor extraordinario. ¿Por nosotros? Pregunté. Mi voz era afilada como el hielo. ¿Por nosotros, dices? Cuando estabas detrás de la puerta de tu despacho diciéndole al señor Balbuena que nos ibas a echar a Laro y a mí a la calle después de conseguir mi dinero. ¿Eso también era por nosotros? El rostro de Hugo se descompuso. Esa frase fue el último clavo en su ataúd. Sabía que yo lo sabía. Sabía que lo había oído todo. Cuando dijiste que Laro, tu propio hijo, era solo una carga y una herramienta para retenerme. ¿Eso también era por nosotros, Hugo? Yo. No pudo responder. Solo pudo negar con la cabeza, en pánico.
Y los 100.000 euros, continué, sin darle tregua. Dijiste que eran para invertir, pero los transferiste inmediatamente para tapar el agujero en vuestro proyecto fraudulento. ¿Eso también era por nosotros? Basta, gritó el señor Balbuena. Ya no podía contenerse. Todo esto son tonterías, vuestros problemas matrimoniales. No tengo nada que ver. Hugo, tú te encargaste de todo. Si hay un problema legal, es asunto tuyo. Intentaba sacrificar a Hugo. Una escena patética. Hugo miró a su mentor con incredulidad. Señor. No me llames señor, espetó Balbuena. Eres solo un empleado de pacotilla. Lástima, señor Balbuena, intervino ahora uno de los auditores. El flujo de fondos no miente. Abrió su maletín sobre la mesa, sacó un portátil y varios fajos de papeles. Los 100.000 euros de la señora Alodia efectivamente entraron en 3 empresas pantalla. Y desde allí, en menos de 24 horas, el 80% aterrizó en su cuenta personal en las Islas Caimán, con este número de cuenta. El auditor le acercó una hoja de papel a la cara a Balbuena. Su firma está en el comprobante de transferencia desde la empresa pantalla. No puede escapar. Balbuena retrocedió tambaleándose, como si le hubieran dado un puñetazo. Hugo, al ver a su aliado desmoronarse, se desesperó aún más. Alodia, yo. Fui engañado. Admito que me equivoqué. Cometí un error, pero no sabía que él era tan malvado. Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿No lo sabías? Fuiste tú quien vino a mí con una historia falsa. Fuiste tú quien planeó esto durante años. Fuiste tú quien se casó conmigo con mentiras en los labios. ¿Crees que no sé quién eres? El señor Ramírez se adelantó entonces, asestando el golpe final. Y no solo eso, Hugo. Durante todo este tiempo, creías que solo nos centrábamos en el dinero de la herencia de la señora Alodia. Hugo lo miró, confundido. El señor Ramírez asintió hacia Solano. Solano sacó otra carpeta. Mientras rastreábamos sus cuentas, encontramos algo más. Mucho antes de que esta herencia se liquidara, resulta que ya tenías una mala costumbre, ¿eh? Coger dinero de la empresa donde trabajabas. ¿Qué? Tu antigua promotora, aclaré. Antes de que el señor Balbuena te ascendiera, malversaste fondos allí. No mucho, pero de forma regular. Lo suficiente para mandarte a la cárcel. El auditor añadió. Y lo gracioso es que usaste parte de los 100.000 euros de la señora Alodia para cubrir las huellas de tu malversación en la antigua oficina. Creíste que era una forma inteligente de limpiar tu historial antes de pasarte a la empresa del señor Balbuena, pero te equivocaste. Solo nos diste pruebas de 2 delitos a la vez. Hugo finalmente se derrumbó. Cayó de rodillas. No ante mí, sino sobre el frío suelo. Se miró las manos, como si no pudiera creer que había perdido. Perdido por completo. Así que dije, mi voz de nuevo tranquila, como dije antes, no firmaré el poder notarial. Estos documentos, señalé la pila de pruebas sobre la mesa, son mi poder notarial. El poder para recuperar mi vida y para asegurar que ambos recibáis lo que merecéis. Miré al señor Ramírez. Es la hora, señor. El señor Ramírez asintió. Sacó su móvil y llamó a alguien. Estamos en la última planta. Todo listo. Pueden subir. Hugo y el señor Balbuena levantaron la vista. La confusión y el miedo eran evidentes. ¿Quién? ¿Quién sube?, preguntó Balbuena en pánico. Los miré sin expresión. Olvidé mencionarlo. También invité a algunos invitados más a esta fiesta. Unos momentos después, la puerta del despacho se abrió de par en par. Esta vez no eran ni el señor Ramírez ni los auditores. Quienes entraron fueron 2 agentes de la Policía Nacional uniformados, seguidos por varios inspectores de la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, de Paisano. Buenas tardes, dijo el inspector al mando. Somos de la UDEF. Señor Balbuena y señor Hugo, hay algunas preguntas que debemos hacerles en comisaría. La escena en la sala cambió drásticamente en un instante. La autoridad del señor Balbuena, que antes llenaba la habitación, se evaporó reemplazada por el frío aura de la ley. El señor Balbuena, acostumbrado a dar órdenes, ahora era objeto de ellas. Esto es un ultraje, gritó Balbuena. ¿Sabe usted quién soy? Voy a llamar a mi abogado. Voy a llamar a... Puede llamar a quien quiera, señor. Más tarde, en comisaría le interrumpió el inspector jefe con calma. Hizo una señal, y 2 agentes se acercaron a Balbuena. Mientras todas las miradas se centraban en el furioso Balbuena, yo observaba a Hugo. Seguía en el suelo, inmóvil. Parecía una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Estaba destrozado. Su arrogancia, su astucia y su confianza en sí mismo habían desaparecido, dejando solo a un hombre asustado y patético. Cuando un agente se le acercó y le ordenó que se levantara, Hugo pareció reaccionar. No se resistió a la gente. Sus ojos buscaron algo y finalmente se encontraron con los míos. Fue entonces cuando se movió.
No se levantó para luchar. Se arrastró literalmente, se arrastró unos pasos por el frío suelo de mármol antes de levantarse y abalanzarse hacia mí. No para atacarme, sino para suplicar. Cayó de rodillas justo a mis pies. «Alodia», gritó, su voz rota y desesperada. Intentó coger mis manos, pero retrocedí. Entonces agarró el bajo de mi vestido, aferrándose a él con fuerza. «Alodia, cariño, no. Por favor, no hagas esto», sollozó. Lágrimas y mocos se mezclaban en su rostro. El rostro apuesto que una vez adoré ahora me resultaba repugnante. «Por favor, Alodia, te lo suplico». Me equivoqué. Admito que me equivoqué. Estaba ciego por el dinero. Lo miré desde arriba, fríamente. «Por favor, cariño, piensa en Laro. Nuestro hijo. ¿Quieres que crezca sin un padre? ¿Tienes el valor de ver al padre de tu hijo en la cárcel?» Intentaba usar a Laro, su última arma. Me agaché un poco, no para ponerme a su nivel, sino para que pudiera oír mi susurro claramente. «¿Te atreves a mencionar el nombre de Laro ahora?» Cité en voz baja. Se sobresaltó al oír mi tono. «Cuando planeabas echarnos a la calle, ¿pensaste en Laro?» «No quise decir eso. Yo. Cuando dijiste que era una carga, ¿estabas pensando en él como tu hijo?» «No, Alodia, fue el señor Balbuena quien me envenenó la mente. Quiero a Laro, te quiero a ti». Me erguí. Su agarre en mi vestido se sentía como una mancha. Suelta medía con voz plana. «No, no, hasta que me perdones. Por favor, Alodia, dame una oportunidad más. Prometo que cambiaré. Seré un buen marido. Podemos empezar de nuevo. Tenemos los 8 millones. Podemos irnos lejos. Solo nosotros 3. Por favor, cariño, te lo ruego». Lloraba como un niño. Un hombre adulto, de rodillas, suplicando a la mujer que había traicionado sin piedad. Miré al policía que estaba detrás de él. Luego miré a Hugo. «¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, Hugo?», dije. Mi voz sonó clara en la sala silenciosa. «No lloras ahora porque te arrepientas de haberme traicionado». Levantó la vista. Sus ojos llorosos me miraron confundidos. «Lloras», continué, «porque te han pillado». Se quedó callado. «Tu arrepentimiento es falso. Tan falso como tu amor. Tan falso como ha sido nuestro matrimonio todo este tiempo. No te arrepientes de tus actos. Solo te arrepientes del fracaso de tu plan». Tiré de mi vestido para liberarlo de su agarre con un tirón brusco, haciendo que se tambaleara hacia atrás. En cuanto a Laro, dije: «Es cierto que crecerá sin padre. Y eso es mucho mejor que crecer con un estafador, un ladrón y un traidor cobarde como tú». Fueron mis últimas palabras para él. Me di la vuelta. «Agente», dije al policía. «Lléveselo. Llévenselos a los dos». El agente asintió. Él y su compañero levantaron a Hugo. Hugo ya no se resistió. Estaba flácido, como si le hubieran arrancado el alma. «Usted también, señor Balbuena», dijo el agente. El señor Balbuena, que había presenciado la caída de Hugo, ahora parecía resignado. Sabía que el juego había terminado. Los agentes se los llevaron a los dos fuera de la sala. El señor Ramírez, Solano y el equipo de auditores recogieron sus cosas, entregando las pruebas iniciales al equipo de investigación. Salí de la sala antes que nadie. No miré atrás. No quería volver a ver la cara de Hugo ni la de Balbuena. Caminé por el silencioso pasillo de la última planta hacia el ascensor privado. El señor Ramírez me alcanzó. «Señora Alodia», dijo suavemente. «¿Se encuentra bien?» Entré en el ascensor. «Estoy bien, señor». Las puertas del ascensor se cerraron. Descendimos en silencio. Cuando el ascensor se abrió en el vestíbulo principal, nos recibió una escena caótica. Hugo y el señor Balbuena estaban siendo escoltados a través del concurrido vestíbulo. Todos los empleados, todos los visitantes, se detuvieron. Miraban fijamente, y fue entonces cuando ocurrió el último acto del drama. El señor Balbuena, quizás por la vergüenza y la rabia, se detuvo de repente y se giró hacia Hugo, que caminaba detrás de él. «Todo esto es culpa tuya», gritó Balbuena. Su voz resonó en el vestíbulo. «Niño estúpido e incompetente. Si hubieras sido capaz de controlar a tu mujer ingenua, no estaríamos así». Hugo, ya destrozado, se encendió. «Mi culpa. Usted me tendió una trampa. Usted dijo que sería fácil. Usted es el codicioso, viejo miserable, cobarde, estafador». Los dos hombres, antiguo mentor y pupilo, antiguos aliados en el crimen, comenzaron a gritarse y culparse mutuamente en medio del vestíbulo. Casi llegaron a las manos antes de ser separados por los avergonzados agentes. Fue un espectáculo vergonzoso. Dos hombres poderosos, cayendo de la forma más humillante. Observé todo desde la puerta del ascensor. Todos en el vestíbulo los miraban a ellos.
pero nadie me prestaba atención a mí. Mientras la atención de todos se centraba en esa pelea bochornosa, yo, Alodia, la mujer que consideraban ingenua y tonta, salí. Crucé la gran puerta de cristal del edificio. Salí de su sombra. El aire caliente y polvoriento de Madrid me dio en la cara. Pero para mí fue el aire más fresco que había respirado nunca. Me detuve un momento en la acera. Miré al cielo. Luego saqué mi móvil. No llamé al señor Ramírez ni a Solano. Llamé a mi vecina. Hola, señora Carmen. Sí, soy yo, Alodia. Ya he terminado mis asuntos. Voy de camino a casa. Muchísimas gracias por cuidar del aro. Colgué, pedí un BTC y esperé en el bordillo. Iba a casa. A casa, con mi hijo. A casa, a mi nueva vida. La guerra había terminado, y yo había ganado. Los días posteriores a la detención de Hugo y el señor Balbuena fueron una tormenta silenciosa. La noticia estalló en todos los medios económicos. El escándalo del proyecto Balbuena, estafa de inversión millonaria. Gerente junior engaña a su propia esposa. Los rostros de Hugo y Balbuena estaban por todas partes, no como ejecutivos de éxito, sino como sospechosos esposados. Yo, Alodia y Laro, afortunadamente, quedamos a salvo de los focos. El señor Ramírez nos trasladó rápidamente a un apartahotel seguro, lejos de los periodistas, lejos de nuestro antiguo piso de alquiler, que ahora se sentía como una piel de serpiente que había abandonado. El proceso legal comenzó, y fue un proceso sucio. Tuve que enfrentarlo con la cabeza alta. Lo primero que hice fue solicitar el divorcio. No quería estar atada ni un segundo más al nombre de Hugo. Contra todo pronóstico, desde la cárcel, Hugo intentó luchar. Contrató a un abogado barato pagado por los restos de su familia, intentando ganar tiempo, tratando de afirmar que era una víctima, que yo le había tendido una trampa. Incluso tuvo el descaro de intentar reclamar parte de mi herencia como bienes gananciales. En el juzgado, su abogado argumentó que Hugo había sido un buen marido y tenía derecho a una parte de los activos obtenidos durante el matrimonio. Yo me quedé sentada en silencio, dejando que el señor Ramírez tomara la palabra. El señor Ramírez no habló mucho. Solo reprodujo una prueba. Una grabación de audio. La grabación de mi conversación con Hugo la noche en que le conté lo de la herencia, seguida de la grabación de la voz de Hugo desde detrás de la puerta de su oficina, riendo con el señor Balbuena, cuando me llamó tonta, cuando dijo que nos echaría a Laro y a mí a la calle. El juez la escuchó en la sala a puerta cerrada. El rostro del juez se endureció. El abogado de Hugo se quedó mudo, sin nada más que decir. Mi demanda de divorcio fue concedida ese mismo día. La custodia total de Laro me fue otorgada por completo. El tribunal también emitió una orden de alejamiento permanente. A Hugo no se le permitía acercarse ni contactar a Laro ni a mí nunca más. El nombre de Hugo fue eliminado de la partida de nacimiento de Laro como tutor. Legalmente ya no era nadie para nosotros. El proceso penal transcurrió en paralelo. Fue un juicio mucho más grande. El señor Balbuena desplegó una flota de abogados caros, intentando tergiversar los hechos, tratando de culpar por completo a Hugo. Hugo, por su parte, parecía patético. Intentó jugar la carta de la víctima, diciendo que estaba bajo la presión y las amenazas del señor Balbuena. Pero las pruebas no mentían. El equipo de auditores forenses que contraté lo desveló todo. El flujo de los 100.000 euros era una prueba irrefutable. Era el anzuelo que se había clavado demasiado profundo. Mostraron claramente cómo el dinero fluyó de mi cuenta a la de Hugo. Luego se dividió entre empresas pantalla y finalmente aterrizó en la cuenta personal del señor Balbuena en el extranjero. Era el rastro perfecto de una conspiración de blanqueo de capitales. Mi testimonio fue la culminación. Subí al estrado, tranquila y firme. Conté todo, desde la llamada del señor Ramírez, mi felicidad, hasta el momento en que me quedé temblando fuera de la oficina de Hugo. Conté cada mentira que Hugo pronunció esa noche, cada abrazo falso, cada promesa dulce. Miré a Hugo, sentado en el banquillo de los acusados. No se atrevió a devolverme la mirada. Solo bajó la cabeza mirando al suelo. El fiscal pidió la pena máxima. Estafa planificada, malversación, conspiración, blanqueo de capitales. La lista de delitos era larga. Se leyó la sentencia. El señor Balbuena, como cerebro de todo, fue condenado a 20 años de prisión y a una multa que aniquiló los restos de su fortuna. Su empresa quebró, su nombre quedó destruido. Y Hugo, mi marido, mi exmarido, fue declarado culpable de todos los cargos, incluida la malversación en su antiguo trabajo que intentó ocultar. Por su papel central en engañarme y facilitar el blanqueo de dinero, fue condenado a 15 años de prisión. 15 años. Laro tendría 20 años cuando su padre saliera en libertad. Salí del juzgado ese día con una inmensa sensación de alivio. No alivio por venganza, sino alivio porque se había hecho justicia.
La carga en mi pecho se había levantado. Pasaron unos meses. Laro y yo empezamos a construir nuestra nueva vida. Con la ayuda del señor Ramírez, empecé a aprender a gestionar la herencia sabiamente. No compré una mansión ni un coche deportivo. Compré un apartamento cómodo y seguro en una buena zona. Inscribí a Laro en la mejor escuela infantil. Por primera vez en nuestra vida, podíamos respirar. Un día recibí una carta de la cárcel, de Hugo. Escribió varias páginas. Estaban llenas de arrepentimiento, súplicas de perdón y juramentos de que había cambiado. Decía que rezaba cada día, que leía la Biblia en su celda, que había encontrado consuelo en la fe y hablado con el capellán de la prisión. Me rogaba que lo viera una sola vez. Decía que solo quería pedirme perdón en persona. Arrugué la carta, pero luego la volví a abrir. Había algo pendiente. Decidí ir. Fui a la prisión sola. Me senté en la concurrida y ruidosa sala de visitas, separados por un grueso cristal y un interfono. Entonces salió él, vestido con el monótono uniforme azul de prisionero. El hombre que vi ya no era el Hugo que conocía. Estaba delgado, tenía el pelo rapado y los ojos hundidos. El rostro apuesto que antes engañaba a tantos, ahora estaba apagado y lleno de desesperación. Me vio y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Se apresuró hacia el interfono. Alodia, Alodia, has venido. Dios mío, has venido. Su voz temblaba. Cogí el auricular del interfono. No dije nada. Cariño, digo, Alodia. Yo. Lo siento, sollozó. Rezo todas las noches. Me arrepiento. De verdad que me arrepiento. Lo juro. Balbuena me cegó. ¿Te arrepientes? Le interrumpí. Mi voz era plana, sin emoción, sonaba extraña a través del interfono. Sí, me arrepiento. Por Dios, Alodia. Haría cualquier cosa para compensarlo. Por favor, perdóname. Lo miré fijamente, intentando traspasar las mentiras que aún pudieran quedar. No he venido aquí para oír tu arrepentimiento, Hugo, dije en voz baja. He venido por una sola cosa. Me miró esperanzado. ¿Qué? Lo que sea, Alodia, dímelo. Quiero que sepas, dije, que Laro y yo estamos bien. Somos muy felices sin ti. Su rostro se tensó. Quiero que sepas que cada día, durante los próximos 15 años, mientras estés sentado en esta celda, podrás pensar en los 8 millones de euros que nunca podrás tocar. Podrás pensar en la casa cómoda en la que nunca vivirás. Y podrás pensar en un hijo que nunca te llamará papá. Alodia, no. No seas tan cruel. ¿Cruel? Me reí con cinismo. Tú me enseñaste cómo. Pero no te preocupes, no te devolveré el golpe a tu manera. Mi mejor venganza no es esta. Me levanté. Mi mejor venganza es mi vida. Una vida feliz y exitosa que estoy construyendo sobre las ruinas de tus mentiras. Una vida que nunca verás y de la que nunca formarás parte. Alodia, espera, no te vayas, gritó, presa del pánico. Golpeaba el cristal. ¿Cómo está Laro? Por favor, déjame hablar con él solo una vez. Es mi hijo. Me detuve en la puerta de salida, pero no me giré. Te equivocas, dije. No es tu hijo, es mi hijo, y crecerá para ser un hombre mucho mejor que tú, porque me aseguraré de que nunca herede ni una gota del veneno de su padre. Colgué el auricular del interfono en su sitio. Salí de la sala de visitas sin mirar atrás. Podía oír sus gritos de frustración y arrepentimiento detrás de mí, pero el sonido se fue apagando, absorbido por el ruido de la puerta de hierro que se cerraba a mi espalda. Era el final. Ese capítulo estaba cerrado. 2 años después. 2 años es poco tiempo, pero también puede ser una eternidad para reconstruir un mundo. Aquella mañana Madrid estaba radiante. Yo, Alodia, estaba de pie en un pequeño escenario. Ya no llevaba vestidos sencillos de diario. Llevaba un traje de trabajo elegante pero discreto, una chaqueta color crema sobre una blusa blanca, y el pelo perfectamente recogido. Frente a mí, decenas de invitados, niños y periodistas, escuchaban sentados. Detrás de mí se alzaba un edificio nuevo de 3 plantas. No era lujoso, pero sí moderno, limpio y lleno de color. Sus paredes estaban pintadas de colores vivos, con un amplio parque infantil al lado. Sobre la entrada principal, un nombre. Fundación El Amparo de una Madre. Sostuve el micrófono. Mi corazón latía un poco deprisa, pero no por miedo. Era un latido de felicidad. Buenos días a todos, saludé. Mi voz, que antes solo se atrevía a susurrar, ahora sonaba clara y segura a través de los altavoces. Bienvenidos a la inauguración de la Fundación El Amparo de una Madre, un lugar que he construido con sueños y oraciones. Hice una pausa mirando a la multitud. Mis ojos encontraron a Laro, que ahora tenía 7 años, sentado en primera fila junto a la señora Carmen, mi antigua vecina, que ahora era mi amiga y me ayudaba a cuidar de él. Laro me saludó con su manita.
Le devolví el saludo con una sonrisa. Hace 2 años continué, mi vida cambió. Se me confió una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad que al principio pensé que era una bendición, pero esa bendición casi me destruye. Los periodistas empezaron a tomar notas más rápido. Sabían quién era yo. Conocían mi historia. Casi fui una víctima, dije. Víctima de la codicia, la traición y la mentira. Casi acabo en la calle con mi hijo. Pero el destino quiso otra cosa. Se me dio la fuerza para luchar. Y gané. 8 millones de euros, dije la cifra en voz alta. Una cifra fantástica. Una cifra que puede comprar palacios, coches de lujo y una vida de excesos. Pero, ¿de qué sirve todo eso si es solo para mí? Miré el edificio detrás de mí. Así que decidí que este dinero, esta herencia, no era para mí. Era una prueba, y la usaría para un propósito mayor. La Fundación El Amparo de una Madre, expliqué, está dedicada a las madres solteras, a las mujeres víctimas de violencia de género y a los niños huérfanos. Mujeres que, como yo una vez, se sienten solas y sin un lugar donde refugiarse. Aquí no solo ofrecemos un techo, ofrecemos formación profesional, asistencia legal, becas para sus hijos y, lo más importante, ofrecemos esperanza. Un estruendoso aplauso resonó. Vi al señor Ramírez de pie a un lado del escenario, sonriendo con orgullo. Ya no era solo mi abogado, era mi amigo, mi principal consejero, y ahora presidente del patronato de la fundación. La mejor venganza, dije, no es destruir a nuestros enemigos. La mejor venganza es construir algo mucho mejor de lo que ellos destruyeron. La mejor venganza es la felicidad. El evento de inauguración fue un éxito. Después del discurso, di una vuelta, saludé a los donantes, abracé a los niños del orfanato que ahora vivían en la nueva residencia de la fundación. Vi a Laro correr por el parque infantil, riendo a carcajadas con otros niños. Se había convertido en un niño alegre, seguro de sí mismo y cariñoso. No había rastro de trauma en sus ojos. Cuando el evento estaba a punto de terminar, el señor Ramírez se me acercó con un vaso de zumo. Un discurso magnífico, señora Alodia. Ahora es usted oficialmente una CEO, bromeó. Me reí. Gracias por todo, señor Ramírez. Sin usted no estaría aquí. Por cierto, dijo el señor Ramírez, con el rostro un poco más serio, hay noticias. Acabo de recibir un correo del equipo legal. ¿Qué noticias? El señor Balbuena falleció anoche en prisión. Un ataque al corazón. Me quedé en silencio un momento. No sentí nada, ni satisfacción ni pena, solo un vacío. Era solo una parte del pasado que ya había cerrado herméticamente. ¿Y Hugo? Pregunté. Intentó apelar de nuevo, denegada por supuesto. También ha enviado otra carta. La 20ª este mes, suplicando que le deje ver una foto de Laro. Se enteró de la fundación por las noticias en la cárcel. Miré a Laro, que estaba en el columpio. Déjelo ahí, señor, dije con calma. Que mire desde detrás de los barrotes lo que he construido sobre las ruinas que él creó. Que vea que la mujer tonta e ingenua que subestimó ahora da esperanza a cientos de otras mujeres. Su vida ha terminado, Alodia. Se pudrirá ahí, olvidado por todos, arrepintiéndose de cada decisión. Se arrepentirá toda su vida, justo como usted quería. Asentí, pero curiosamente ya no me parecía importante. Su arrepentimiento era asunto suyo. Mamá. Laro corrió hacia mí, abrazándome las piernas con fuerza. Su ropa estaba un poco sucia de jugar en la tierra. Hola, campeón. Me agaché para limpiarle una mancha de chocolate de la mejilla. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien, mamá. He ayudado a una niña a plantar flores. Lo abracé con fuerza. Este era mi mundo. Esta era mi venganza. La felicidad completa. Me levanté cogiendo la mano de Laro. Miré el edificio de la fundación, erguido y firme bajo el sol. Me di cuenta de que no solo había construido una fundación, había reconstruido mi vida. Había transformado una herencia llena de tragedia en un legado lleno de esperanza. Hugo quiso quitarme 8 millones de euros y hacerme arrepentir. Al final, él lo perdió todo, y yo. Yo conseguí algo mucho más valioso que el dinero. Me recuperé a mí misma. Y ese era el final más satisfactorio de todos. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.